El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, Amén. brevemente sentados, por favor. Hay una forma de entender muy bien este dogma de fe, un dogma que es una proclamación donde la Iglesia reconoce como verdaderamente revelado y necesario para creer, necesario de creer lo que se nos presenta. Y uno de estos dogmas, pues es precisamente esta dogma mariano que nos refiere o nos presenta a María como Madre de Dios. Esto es difícil para muchos a veces entenderlo, y me refiero especialmente a los protestantes que niegan y no reconocen que María sea Madre de Dios. Pero pues es como negar, cada uno tiene, bendito sea Dios, o han tenido a su mamá. Y pues se les dice a veces la mamá de Josefina, la mamá de Magali, la mamá de Baldo, la mamá de Claudia, pero también si tienen alguna posición, si son la mamá del gobernador, la mamá del presidente, incluso, ¿cómo conocen ustedes a mi mamá? ¿Cómo le dicen? La mamá del padre Jorge. ¿Y qué significa esto? Que es mi madre y que obviamente es mamá del sacerdote, del padre Jorge. Cuando decimos que María es Madre de Dios, porque es Madre de Jesucristo, es Madre de Jesús, pero si Jesús es Dios, entonces simplemente nosotros reconocemos que María es Madre ¿de quién? Pues de Dios. No quiere decir que María sea diosa o que sea divina, ni mucho menos, es criatura. Y por eso es misterio. Dios siendo eterno, Dios siendo inmortal, Dios siendo perfecto, se abaja y quiere entrar en la historia del hombre, en la historia de la humanidad, para salvarnos a través de una mujer. Bien pudo él haberse manifestado con su cuerpo y empezar a predicar pero él quiso vivir toda la experiencia de un hombre, quiso vivir la experiencia de una persona que es engendrado, que nace, que tiene que alimentarse, crecer y experimentar todo esto. Incluso nos enseña también el valor de la familia, ya lo hablábamos en estos días sobre la importancia de la familia, hablábamos el domingo, lo que es la Sagrada Familia y cómo llegar a ser nosotros también una familia sagrada. Y todo esto es precisamente por quien es Jesús, que es Hijo de Dios, Hijo de María, y por María, que es la llena de gracia. Entonces, en la familia, la Sagrada Familia, tenemos los 3 niveles. Tenemos la divinidad misma hecha hombre, tenemos la criatura perfecta y tenemos otra criatura que no fue perfecta, pero que sí estuvo dispuesto a vivir en el plan de Dios, que son José. María, criatura perfecta, en el sentido que no cometió pecado, y Jesús, que es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Entonces, la importancia de María dentro de nuestra fe, pues es precisamente el que ella va a participar en la salvación. Si María hubiera dicho que no, pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero el Señor, así como se rompió la relación con Dios, quiso Dios
restaurar la relación con el hombre tal y como se había perdido. Vamos a ver, ¿cómo inicia la caída del hombre? Primero, se refiere a través de una criatura. Esta criatura es el diablo. Y este hombre, esta criatura que es celestial o es angelical, pero es un ángel caído, es espíritu, se manifiesta a una mujer. Esta mujer se llama Eva. Y se utiliza un árbol, el fruto, normalmente son de árboles, para que la mujer con su libre voluntad entre en el plan del mundo, de la carne y del demonio y se aleje del plan de Dios. Para restaurar todo esto, Dios va a utilizar los mismos elementos. Primer elemento, un ser celestial, un ser angelical, en este caso Gabriel. Segundo, una mujer, que va a ser María. Y tercero, un árbol, que va a ser la cruz, donde Jesús va a restaurar ese plan que tenía Dios en un inicio y que desgraciadamente por el pecado se va a descomponer. Entonces, María es pieza fundamental. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros María? ¿Qué es lo que hace María? Lo meditábamos el domingo. Lo primero que nada es conocer la voluntad de Dios. María, vas a ser madre del Salvador y esta criatura va a ser salvador de todos los hombres. Entonces, María tiene bien claro cuál es el objetivo. Ahora, todas las realidades que María va a ir viviendo, desde tener que salir huyendo de su propia patria, de su propio pueblo, para salvar la vida de su hijo, ir a un lugar donde no pertenece, como es Egipto, estar ahí varios años, después regresar y no poder regresar a su pueblo, porque está el Herodes, el hijo, que también puede hacerle daño, entonces se va a Nazaret. Entonces, una serie de circunstancias, y también lo oíamos hace unos días, cuando Jesús se perdió en el templo, que no estaba perdido, pero los padres no sabían dónde estaba. Y también cuando van a hacer la presentación de Jesús al templo, se le presenta el anciano Simeón y le hace una profecía, y al final le dice, y una espada atravesará tu corazón. Y luego vemos también cuando los pastores van a adorar al niño y les explican los pastores a José y a María lo que había sucedido, cómo unos ángeles se manifiestan y les dicen que ha nacido el Salvador. Todas estas circunstancias, María, nos dice el texto, guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales que tenemos que meditar y tenemos que aprender de María es, primero, hacer la voluntad de Dios, tener bien claro cuál es la meta en la voluntad de Dios. Yo desde Navidad les he dicho, incluso ahora en Año Nuevo, a las personas, feliz Navidad o feliz año y que tu alma se salve, porque esa es la meta, la salvación de nuestra alma, o sea, un día llegar a la presencia de Dios y alcanzar la plenitud para la cual hemos sido creados. Entonces, María toma conciencia que su hijo tiene una misión, la salvación de todas las almas. Ella, gracias a este entendimiento, a su nivel y con su capacidad, pero con un entendimiento, todo lo que ella va a vivir, lo va a meditar en función de este plan, el plan de la salvación. Esto es la enseñanza para nosotros. Si yo no tengo bien claro cuál es el plan de Dios para mí, las circunstancias que yo voy a enfrentar o que estoy enfrentando, a veces muy buenas, muy provechosas, muy beneficiosas, con grandes bendiciones y otras veces difíciles, otras veces dolorosas. Si yo no tengo bien claro cuál es la meta, obviamente estas realidades pues las voy a enfrentar desde lo que yo siento, desde lo que yo quiero, desde lo que a mí me gusta, y no desde la claridad del plan de Dios. Entonces, creo que es necesario y es fundamental en nuestra vida como católicos, que todo lo que vivamos tengamos que enfrentarlo, confrontarlo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene para mí? Si yo lo hago en función de mis planes, pues siempre voy a justificar o siempre voy a adaptar las cosas para lo que quiero. Y no es que sea malo, pero mi querer
tiene que estar en función de alcanzar la meta. Ok, me voy a casar, qué bueno. Voy a tener hijos, qué bueno. Voy a estudiar una carrera, qué bueno. Pero siempre en función, todo esto para alcanzar esa meta. Al menos eso supuestamente nos caracteriza a nosotros como católicos, que es hacer nuestro el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es la salvación de mi alma. Un día llegar a la presencia de Dios. Tratemos de meditar un poco en los acontecimientos del año que acaba de pasar. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Qué actitud tuvimos ante las dificultades? ¿Qué actitud tomamos ante el dolor y el sufrimiento? Pérdidas de seres queridos, traiciones, abandonos, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, problemas de trabajo. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Y cuál fue nuestra actitud? Muchos se angustiaron, muchos buscaron soluciones al margen de Dios. No, es que te hicieron brujería, no, es que miras esto, sin darnos cuenta que muchas veces pues es parte de ese crecimiento, de esa madurez. Me mandaron un video muy simpático, muy interesante, de una mujer que habla de cómo, por ejemplo, un pollo para poder desarrollarse tiene que romper su cascarón, y un gusano que se va a convertir en mariposa tiene que romper el capullo. ¿Qué pasa si por buen corazón se te ocurre romperle tú el cascarón al pollito para que salga? ¿Va a sobrevivir? ¿Qué pasa si, ay, pobre mariposa, pues se va a lastimar, vamos a abrir mejor el capullo para que pueda salir? ¿Va a sobrevivir esa mariposa? No. Y muchas veces los papás en sus bodoques preciosos, tan bonitos, chiquitos, mira, bebitos hasta me los traen ahí en ¿cómo se llama eso? Portabebé, órale, portabebé. Me sonó como portavasos. Un portabebé. Imagínense cuántos de ustedes nos han dicho, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. ¿Qué le estás diciendo? Te voy a abrir el capullón para que tú no sufras mi bodoquito. ¿Sabes lo que vas a generar en esa criatura? Ansiedad, miedo, inseguridad. Porque tienes mucha madre. Más bien tienes poquita. Porque no supo ser madre. Creyó que su labor era que su hijo no sufriera, que su hija estuviera bien. Es que yo sufrí, no quiero que sufran. Ey, no le estás enseñando, primera, a enfrentar esto desde un plan. Y el plan es la salvación. Si lo vas a enfrentar desde tu plan, pues, ¿a dónde crees que vas a llegar? Por eso María meditaba todas estas cosas en su corazón. Meditar no quiere decir, ay, Claudia me está viendo muy feo. Híjole, ahorita me va a decir, no, ay, y empiezo a estarle dando vuelta y vuelta a la loca de la casa. Empiezo a pensar de más y mis sentimientos empiezan a florecer y entonces viene una revolución en mi interior. Meditar es como rumiar. Los rumiantes son aquellos animales, por ejemplo la vaca, que va a estar masticando, se lo pasa al estómago, después hace un movimiento, un milkshake, lo vuelve a sacar, lo vuelve a masticar, se lo vuelve a tragar, y eso es rumiar, eso es meditar. Ok, estoy viviendo esto. ¿De qué me sirve estar pensando? Me hizo. Magali la otra vez me traicionó, habló mal de mí. Y le estoy dando vueltas meditando, ay, qué gacha la Magali, ay, qué gacha la Magali, ay, ¿de qué fregados me sirve estar meditando en eso? Ok, puedo meditar lo que me hizo Magali, ok, desde el proyecto de Dios, ¿cómo voy a enfrentar esto que me está pasando? Desde la meta que Dios tiene para mí. Y esto no es sencillo, y no lo voy a lograr solamente porque yo quiera hacerlo, tengo que ejercitarme. María, en los evangelios, por ejemplo Lucas nos la presenta en primer momento como el momento en que se le aparece el ángel, pero María, gracias a sus padres y gracias a su fe, ella aprendió a meditar las cosas desde la ley, desde las enseñanzas de los mandamientos y la ley judía.
Y ella cumplía la ley judía y vivía de acuerdo al plan de Dios que se le había manifestado. Pero llega un momento en donde Dios le cambia la pichada, le cambia completamente todo. Pero ella está acostumbrada a meditar. Ella está acostumbrada, porque así fue formada, en meditarlo desde el plan de Dios. Muchas de las decisiones que tomamos, muchas de las acciones que tomamos, no son meditadas, son impulsivas. Levante la mano los impulsivos. Ay, mira, muy poquitos, los demás son casi santos. Luego me enseñan, porque yo soy bien impulsivo. A veces me agarro a golpes a las monjas y ya después les pido perdón. No, es que de verdad, todos somos impulsivos, actuamos primero y luego pensamos. Simplemente cuando estás enojado, ¿a poco piensas? Primero mientas la madre y después te arrepientes. Cuando tu hijo te saca el tapón, te saca canas verdes, no voltees a verla, que tú también lo hiciste. Y peor, que me da risa porque luego, ay, es que, pero se les olvida cuando fueron mulas ustedes de jóvenes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que haces cuando estás enojado, cuando estás encanijado, cuando ya no te explotas, sacas todo, no eres impulsivo? Todos somos. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a meditar. No se trata que no vas a sentir, no se trata que no te enojes, se trata que aprendas, a pesar de lo que sientes o estás pensando, a meditar. Y esto es lo que nos enseña María como Madre de Dios. Es criatura como nosotros y nos enseña a que cada experiencia de nuestra vida, lo bueno y lo malo, lo veamos siempre desde la fe. Ponernos los lentes de lo que creemos para que lo vivamos y lo apliquemos. Lo que presenta este año, podemos ser muy negativos o podemos ser muy positivos. Nos deseamos muchas cosas buenas. Padre, feliz año, que le vaya muy bien, le deseo salud, qué bueno. Pero sabemos que como todos los años, va a traer o se van a manifestar cosas muy buenas, pero también cosas muy difíciles. Yo los invito que le pidamos a María que nos tome de su mano y nos enseñe a meditar. Desgraciadamente, pocos mantienen esta visión clara del proyecto de Dios. Ni siquiera a veces los sacerdotes lo hacemos, pero es un ejercicio de crecimiento, de maduración. Y entonces las decisiones que tomemos, a pesar de lo que sentimos, será lo mejor para tu alma y para tus hijos y para los nietos y para todo lo que Dios permita en tu vida. Yo los invito a que nos unamos con María a meditar todas estas cosas que estoy pasando y ponerlas en el corazón. En el corazón, ¿por qué en el corazón? En el corazón porque es el lugar donde se toman decisiones. No el corazón como el lugar donde siento bonito. Es el lugar donde tomamos las decisiones. Y si mi corazón, o sea, mi voluntad, está unida y buscando la voluntad de Dios, mi meditación, guardada en mi voluntad, va a poder tomar decisiones, va a tomar acciones que van a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Nos vendrán cosas hermosísimas y otras muy dolorosas, pero con esta arma maravillosa que María como Madre de Dios nos deja, creo que podremos hacer grandes cambios en nuestras vidas. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer nuestra profesión de fe y vamos a presentar también a Dios todo aquello que hemos vivido y que hemos experimentado. Vamos a hacer primero un poquito de oración. Cerrando nuestros ojos vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias te damos gracias por este año que pasa por este año que y pasa por este año que viene.
y por este año que viene. reconocemos Reconocemos que no sabemos meditar, que no sabemos meditar, que somos impulsivos que somos y impulsivos, que también nos dejamos influenciar que también nos dejamos influenciar por lo que dice el mundo, por lo que dice el mundo, por lo que dicen las personas. por lo que dicen las personas, Y no le damos poder y no les damos a poder tu palabra, a tu palabra, a tu voluntad. a tu voluntad. Cuando llegamos a meditar, Cuando llegamos a meditar, lo hacemos encerrados lo hacemos encerrado en nuestro dolor, en nuestro dolor, en nuestro sentimiento, en nuestros sentimientos, y tomamos decisiones y tomamos decisiones que nos llevan a dañarnos más que nos llevan a dañarnos y a más dañar a los demás. y a dañar a los demás. Señor Jesús, Señor Jesús, pido perdón pido perdón por todas las decisiones por todas las decisiones no meditadas no meditadas delante de ti, delante de ti, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu voluntad, que me han dañado que me han dañado y que me ha llevado y que me ha llevado a dañar a otros, a dañar a a otros, las personas a las personas que amo y que me aman, que amo y que me aman, a las personas a las personas que no me aman que no me aman y que les he dañado. y que les he dañado. Pido perdón Pido perdón por no ser capaz por no ser capaz de meditar de meditar y tomar las acciones y tomar las acciones de acuerdo a tu divina voluntad. de acuerdo a tu divina voluntad. También perdono También a perdono todas las personas a todas las personas que con sus acciones, que con sus acciones, con sus decisiones, con sus decisiones, me dañaron, me dañaron, me lastimaron. me lastimaron. Y sobre todo, Y sobre todo, si no lo hicieron si no lo hicieron meditando meditando en tu voluntad, en tu voluntad, perdono a cada uno de ellos, perdono a cada uno de ellos, a mis padres, a mis padres, hermanos, hermanos, amigos, amigos, familiares familiares y enemigos, y enemigos, por todas sus decisiones por todas sus decisiones impulsivas, impulsivas, instintivas, instintivas, egoístas, egoístas, influenciadas influenciadas por la carne, por la carne, por el mundo por el mundo y por el demonio. y por el demonio. Yo les perdono Yo les perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. Y te pido humildemente, Y te pido humildemente, por intercesión de mi madre, por intercesión de mi Madre, la Madre de Dios, la Madre de Dios, la Virgen María, la Virgen María, aprender a tomar decisiones, aprender a tomar decisiones, guardándolas en mi corazón, en mi corazón, confrontándolas confrontándolas con la divina voluntad. con la divina voluntad. Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad en mi vida en mi vida como se hizo como se hizo en la vida de mi Madre Santísima. con la vida de mi Madre Santísima. Yo me declaro Yo me declaro libre y sano libre y de sano toda atadura, de toda atadura, de toda trampa, de toda trampa, de todo vicio, de todo vicio, en el cual Satanás, en el cual Satanás, sus trampas, sus trampas, sus mentiras, sus mentiras, me han hecho caer me han hecho caer en ese materialismo, en ese materialismo, en esa búsqueda en esa de búsqueda la seguridad material, de la seguridad material, del dinero, del dinero, del poder del poder y del placer. y del palacio. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y amordazo todo daño todo daño a mi mente, a mi mente, a mi entendimiento, a mi entendimiento, a mi memoria, a mi memoria, a mi libertad, a mi libertad, a mi voluntad, a mi voluntad, a mi cuerpo a mi cuerpo y a mi alma. y a mi alma. Y lo mando a los pies de Jesús Y lo mando a los pies para de que Jesús, nunca más para que nunca más vuelva a perturbarme. vuelva a perturbarme. Y yo en medio de todos los problemas Y yo en medio de todos los y problemas de todas las dificultades y de todas las dificultades, poder encontrar poder encontrar la divina voluntad. la divina voluntad. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por este año que comienza por este año que comienza y el cual te consagro y el cual te consagro por manos de María, por manos de María, para que sea para que sea el año el año de tu divina voluntad de tu divina voluntad en mi vida. en mi vida. Amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Señor, bendice este pueblo que tú me has encomendado. Dale, Señor, en su entendimiento, en su memoria, la capacidad de descubrir su amor
que tú tienes por ellos, el amor que tú les has manifestado. Que mi Madre Santísima, como madre de cada uno de ellos, los tome en su regazo y los lleve caminando en este camino de la voluntad divina, para que en medio de todas esas adversidades y situaciones difíciles puedan encontrar ese camino, como María lo hizo. Yo les bendigo por manos de María a cada uno de ustedes, sus trabajos, sus proyectos, sus propósitos, y podamos vivir en el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentar nuestra ofrenda, y en ella pues todos sus trabajos, sus proyectos y necesidades materiales. Pongan sus manos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, con todas estas necesidades materiales, estos proyectos y todo lo que ellos a lo largo de este año necesitarán, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que van a hacer su ofrenda pasen, los demás tomen asiento.